Hola chicas, soy Yane. Bienvenidas a mi rincón del tejido, donde te enseño a transformar un simple hilo en prendas increíbles creadas por ti. Hoy te traigo este hermoso mini florero y posavasos a la vez, que está perfecto para hacer un regalo o también como decoración. Para este necesitamos aproximadamente unos 70 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos 2 cadenas. Y ahora vamos a hacer 9 medios puntos altos. Tenemos así los 3 hilos, los cerramos de una vez. Volvemos lazada, tenemos los 3 hilos, los cerramos de una vez. 3, cerramos. Lazada, metemos en el aro, sacamos hebra, cerramos todo. Volvemos, sacamos, cerramos. Así vamos a continuar hasta que tengamos un total de 10 medios puntos altos. Los vamos a contar por aquí por encima de las cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya tenemos los 10. Cerramos ahí, justo encima del primero, con un punto deslizado. Cortamos la hebra para cambiar de color y hacemos el nudo. Ahora vamos a tirar de la hebra del centro para que se cierre ese agujero o espacio que está en la parte de atrás. Metemos así el gancho por la parte de atrás y sacamos el hilo. Esto es para no cortarlo ahí tan pegado que se nos pueda aflojar el centro. Nos queda algo así. Ahora vamos a tomar otro color. Yo voy a usar este que es como naranjita claro. Hacemos un nudo. Vamos a comenzar en ese punto que terminamos para de una vez esconder los hilos. Hacemos nudo, levantamos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Doble lazada. En el mismo espacio hacemos 1, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. No lo vamos a terminar. Volvemos doble lazada, pasamos por 2 y ahora sí, ya tenemos los 3 puntos, los cerramos de una vez. Hacemos 1 y 2 cadenas de separación. Volvemos doble lazada, nos pasamos a la próxima cadena en la base, pasamos por 2 y reservamos. Doble lazada, en el mismo espacio, pasamos por 2 y por 2. Y una tercera vez, pasamos por 2, ahora sí ya tenemos aquí los 3 puntos, esta cadena es la del punto anterior, cerramos todo, hacemos 1, 2 cadenas de separación y seguimos repitiendo en cada uno de los puntos que tenemos en la base. Al final tenemos que terminar con 10 de estos motivos, porque en la base tenemos 10 puntos medios altos. Pasamos por 2 y reservamos. Doble lazada, sacamos, pasamos por 2. Tenemos los 3, los cerramos de una vez y 2 cadenas. Esto es todo lo que vamos a repetir. Cuando lleguemos al final completamos los 10 grupos. Ahora terminamos con las 2 cadenas y unimos justo encima del pétalo. Volvemos a cortar el hilo, hacemos el nudo y nos queda algo así. Siguiente color, verde. Hacemos el nudo y nos vamos a conectar en el espacio de cadenas. Hacemos el nudo, levantamos 1 y 2 cadenas y ahí mismo hacemos un punto alto. 3 cadenas de separación y ahora vamos a hacer ahí mismo 2 puntos sin terminar. Pasamos así y los reservamos. Hacemos el segundo, pasamos por 2 y reservamos. Cuando tengamos los 3 hilos, los cerramos de una vez.
y nos queda algo así. Hacemos lazada, nos pasamos al siguiente espacio, hacemos un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar, tenemos los 3 hilos, los cerramos de una vez. 1, 2, 3 cadenas y en el mismo lugar repetimos. Un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar y lo cerramos de una vez. Y ya tenemos el segundo motivo. Vamos al próximo, pasamos por 2 y reservamos. Pasamos por 2 y cuando tengamos los 3 hilos en el gancho, lo cerramos. Ahora las 3 cadenas de separación y en el mismo lugar otros 2 puntos sin terminar. Pasamos solo una vez. Pasamos una vez, ya tenemos los 3, ahora sí lo cerramos. Esto lo vamos a repetir hasta llegar al final. Llegamos al final. Ahora unimos justo encima del punto. Cortamos. Y hacemos el nudo. Siguiente color. Hacemos el nudo. Nos vamos a conectar el espacio donde no hay cadenas. Este es el motivo, justo entre un motivo y el otro. Ahí vamos a conectar el nudo y hacemos el punto. Ahora nos pasamos al centro del motivo y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos. Vamos a cortar estos hilos para que no estorben. 7 puntos altos. Llegamos aquí, donde está un motivo y el otro. Justo ahí vamos a hacer un punto bajo. Hacemos lazada y donde están las cadenas de separación, que es el motivo, volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 puntos altos y antes de comenzar en el próximo, justo aquí, vamos a hacer el punto bajo. Esto es todo lo que vamos a ir repitiendo hasta que lleguemos al final. Llegamos al final, al último pétalo. Vamos a terminar ahí con el punto bajo y lo cerramos donde comenzamos. Cortamos y hacemos el nudo. Voy a tomar nuevamente el color del centro de los pétalos. Hacemos el nudo y vamos a comenzar en el primero. Y ahí mismo vamos a hacer un punto bajo. Nos pasamos al siguiente, hacemos 1 y 2. Siguiente, 1 y 2. En todas las cadenas vamos a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Vamos al otro, 1 y 2. Y en el último hacemos 1 y en el centro, entre un pétalo y el otro, vamos a hacer punto deslizado. Volvemos de nuevo, 1 y ahora 2. En todos hacemos 2. 2 puntos bajos, 1 y 2 puntos bajos juntos. 1
y 2 puntos bajos juntos. Así vamos a hacer en todos hasta que nos quede uno. Si quieren los pueden contar para que no se vayan a confundir. Hacemos puntos bajos en todos. En el último hacemos un punto nada más. Y ahora en el centro hacemos el punto deslizado. Volvemos, comenzamos con 1 y de ahí seguimos repitiendo aumentos en todos. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta llegar al final de la vuelta. Llegamos al final, terminamos con el punto solo, ahora hacemos el punto deslizado y en el donde comenzamos hacemos el nudo y cortamos la hebra. Nos queda algo así. Vamos a tejer las demás piezas y regresamos. Una vez tenemos listas las 4 piezas o la cantidad que ustedes quieran hacer, depende del gusto de cada uno, lo que vamos a hacer es tejer unas cadenas. Yo las hice de 40 puntos de largo, que son aproximadamente unos 30 centímetros, pero también pueden usar una cinta o lo que ustedes quieran. Eso lo vamos a hacer para amarrar. Lo podemos hacer así al revés o al derecho, dependiendo cómo quieren que le queden sus pétalos. Lo vamos a enrollar de esta forma, como si fuese una flor. Miren, así nos va a quedar. O también lo podemos enrollar con el lado del derecho. Ya ustedes miran cómo les gusta más y así lo hacen. Lo enrollan con la cadena o cinta. Van a amarrar con un pequeño lazo, así. Ahora acomodan los pétalos y le dan la forma que les quede más bonita. Vamos a repetir exactamente lo mismo con los 4. Una vez tenemos listas las 4, podemos utilizar una cesta o canasta. Yo voy a utilizar esta que está hecha a crochet. Si quieren tejer una exactamente igual, les dejo el enlace en la descripción, porque ya hice este en un video anterior. Lo que vamos a hacer es acomodar aquí las flores. Las van acomodando a su gusto y les van dando la forma. Algo así, y les queda como un mini florero. Déjame en los comentarios qué te pareció. Si te gustó, apóyame con un like y no olvides suscribirte para próximos proyectos. Nos vemos en la próxima.